Caso Benetton. Ahora vamos a analizar el caso Benetton, obviamente desde el punto de vista de la logística. Este caso es muy importante porque nos enseña una de las características que son cruciales en la logística y es el manejo de la subcontratación. Sobre todo porque nos muestra cómo se hacen los ajustes de capacidad en cuanto a factores logísticos, digamos, como producir en lugares diferentes, trasladar entre distintas plantas, subcontratar y toda esta dinámica que es bastante importante. Empezamos el caso Benetton, vamos a ir viendo solamente los puntos más importantes. En el caso Benetton, lo primero que nos dice Luciano Benetton, digamos que es un poco el que fue el artífice de Benetton en estos últimos años, nos dice que para que en el negocio de la moda, para tener éxito, lo primero que se necesita es adaptarse constantemente a los gustos del cliente, que van cambiando muy rápido. Estar próximo a este cliente y tener una gran flexibilidad para dar respuesta a estas nuevas necesidades. Y también nos dice que pasar de un esquema de producción del tipo artesanal a un esquema del tipo industrial podría ser una ventaja significativa y es lo que se estaba dando en la moda en los últimos tiempos. Entonces, bueno, también nos dice que cuando se habla de la segunda generación en Benetton, se está hablando de una nueva realidad en los negocios, donde la internacionalización, por ejemplo, es muy importante. O sea, para el caso de Benetton, salirse de Europa, particularmente para ir a los mercados de Estados Unidos y de Japón. Entonces, en esta parte se analiza el problema general de la empresa y sus implicancias en la logística. Y se espera que se vea cuál es la solución del problema, manteniendo las características que son las que hacen que Benetton sea una de las empresas más importantes en la moda en Europa y quizás en el mundo. Seguidamente se presentan los antecedentes de la compañía, donde explica, digamos, que el grupo Benetton ha ido de alguna manera pasando de una empresa familiar a una empresa un poco más profesionalizada. Básicamente, la hermana era la que hacía los diseños y Luciano es el que se dedicaba a la venta. Luego tenemos algunas características de la industria del tejido de punto, un poco contrapartida, digamos, del tejido industrial que se manejaba en Estados Unidos. Bueno, acá se cuenta un poco cómo hacen lo que vendría a ser un clúster o distrito industrial, como se llama en Italia, que son distintos productores relacionados a una actividad, no necesariamente hacen lo mismo, pero sino forman parte de los distintos procesos que se manejan de alguna manera de un modo familiar o un modo más pyme y que van conformando alianzas estratégicas para una producción muchísimo mayor. Entonces ahí explica un poco ese proceso y la idiosincrasia en la que se da en el caso de Benetton. También nos va a explicar las principales diferencias que tenemos entre Europa y Estados Unidos, tanto en el tipo de ropa como en la forma de producción. En cuanto al proceso productivo, se describe un poco el proceso y se hace énfasis en que Benetton es una empresa que está desintegrada verticalmente. Esto significa que subcontrata la mayoría de sus actividades, cerca del 95%, tanto en fabricación, distribución y en venta, sobre todo en fabricación. Aunque un poco la idea de Benetton no es dedicarse a ser un broker, o sea, sentarse en una oficina y esperar que todas las cosas funcionen bien, sino que como experto un poco en la temática de la producción, se mete dentro de la cocina, si se quiere, de los distintos productores para ayudar a mejorarlos, porque su sistema de contratación es, de alguna manera, trata de bajar los precios, pero también trata de ganar flexibilidad, que es muy importante. La idea es un poco, como está señalada acá, del sistema de contratación, es que se incrementa la flexibilidad y a su vez los costos bajan bastante. Estos costos no se refieren a los costos de los salarios. Los costos de los salarios son prácticamente los mismos que pagaría la gran empresa. O sea, si Benetton fuera una gran empresa en lugar de ser estos productores atomizados que funcionan como una gran empresa.
En lo que se gana es en el manejo de la capacidad y sobre todo en la eliminación de costos fijos. Eso es lo más importante y le dan la flexibilidad necesaria y estos costos bajos que van a permitir también tener unas condiciones de ventaja, unas condiciones competitivas de contratación y sobre todo desarrollar lo que acá nos interesa, la logística para poder producir las distintas partes de los productos a lo largo de su cadena de distribución productiva en distintos lugares y que siempre estén sincronizados en cuanto a su gestión de stock, de almacenes y de distribución. Bueno, acá en lo que sigue nos va a mostrar un poco el enfoque estratégico que está en querer pasar de una modalidad artesanal, si se quiere, a industrializar. ¿Para qué? Para poder competir con las nuevas marcas de estos nuevos mercados. En el próximo párrafo nos va a contar un poco cómo está encargada la producción en este caso. Fíjense que hay unos datos muy importantes y es que, por ejemplo, se incorporan productores cercanos a las materias primas, como es el caso de Escocia con el tema de las lanas. Entonces así se va explicando un poco cómo está confeccionada la cadena productiva. Bueno, un poco la idea que mueve todo esto en los años 80 es tratar de ganarle a los precios que tenía el mercado de Medio Oriente, de Lejano Oriente, perdón, que básicamente es China, Malasia. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo de responsabilidad social dentro de Benetton que ellos preferían que sigan haciéndose la ropa, las distintas partes del proceso, en Europa y sobre todo en Italia, porque es un poco donde el negocio había nacido, ¿no? Bueno, acá se habla un poco también en esta parte cómo es el tema del desarrollo de los productos y cómo es que piensan sobre todo ingresar a los Estados Unidos, porque por supuesto es un mercado nuevo y conlleva ciertos riesgos también. Entonces se desarrollan básicamente tres alternativas que son las que vemos aquí. La primera es construir una planta y un depósito en Estados Unidos en la que se puedan teñir todas las prendas, o sea, llevar las prendas sin teñir y teñirlas en Estados Unidos. La segunda se trata de abrir un depósito para productos terminados que se ensamblarían en Ponzano y directamente se almacenarían hasta su venta en Estados Unidos. Y la tercera lleva directamente a distribuir desde Europa, transportando las prendas por avión, o sea, con un costo bastante alto, pero bastante rápido a su vez, y desarrollando una red de comunicación. Entonces, de esto es un poco de lo que se trata el análisis de este caso, entre la disyuntiva de elegir cuál de estas alternativas con los pros y los contras de cada uno. Bueno, para nuestro caso de análisis, vamos a ver las preguntas que se van a requerir. Ahora las pasamos acá. Bueno, básicamente las que más me interesa que se analicen son las preguntas, la 2, que dice, en este caso indique las principales ventajas de la subcontratación, ya que este es de alguna manera el corazón del caso, ¿no es cierto? O sea, analizar cómo ha hecho Benetton la subcontratación. La otra pregunta que me parece muy importante es ¿qué ventajas trae teñir las prendas ya confeccionadas? En este caso, cuando armemos la cadena de abastecimiento que tiene Benetton y los distintos eslabones y cómo se comunican y todo, vamos a ver que teñir las prendas más cerca del cliente trae algunas ventajas como, por ejemplo, de que se tiñen según los colores que se van demandando en cada momento, ¿no es cierto? Pero también trae algunas desventajas, como que tiene dificultades, o sea, no dificultades, pero hay diferencias en el proceso y que son importantes de analizar. La otra pregunta importante es la número 7, que nos va a pedir que en cada etapa del proceso veamos cuál es el agregado de valor que se realiza sobre los productos y proponiendo alternativas, digamos, para el mercado de Estados Unidos, ¿cierto? Y por último, habíamos visto en las transparencias los tipos de distribución. Analicemos entonces un esquema de distribución selectiva. ¿Qué ventajas y desventajas traería este tipo de distribución para el caso de Benetton? Entonces, la idea del caso es que respondamos estas 4 preguntas y luego las analicemos y las discutamos.